Lección 221. Personaje de dibujos animados. Hola Anna, si fueras un personaje de dibujos animados, ¿cuál serías? Esa es una buena pregunta. Creo que sería Bella de la Bella y la Bestia. Es inteligente, independiente y ama los libros igual que yo. Buena elección. Tendría que ir con Bugs Bunny. Es divertido, le encantan las zanahorias y siempre encuentra la manera de burlar a sus enemigos. Jaja, definitivamente puedo ver el parecido. Pero no olvide su famoso eslogan: ¿qué pasa, doctor? Por supuesto que no. Siempre se lo digo a mis amigos. Bueno, si alguna vez nos embarcamos en una aventura juntos, me aseguraré de traerte zanahorias. Y me aseguraré de traer mi sentido del humor para mantenernos entretenidos. Parece un plan. Lección 222. La cosa más loca que hayas hecho. Hola Anna, ¿qué es lo más loco que has hecho para evitar trabajar? Oh, tío, creo que lo más loco que hice fue fingir una nota del médico diciendo que tenía una enfermedad contagiosa y que no podía ir a trabajar durante una semana. Eso es divertidísimo. ¿Lo ha comprado tu jefe? Sorprendentemente, sí. Creo que tenían más miedo de captar algo que de cuestionar la autenticidad de la nota. No puedo creer que te salieras con la tuya. Una vez fingí estar en una conferencia telefónica muy importante y fui a una sala de conferencias vacía para jugar videojuegos en mi teléfono. Eso es muy astuto. ¿Te ha pillado alguien? Afortunadamente no, pero tuve que fingir que tomaba notas y asentir con la cabeza de vez en cuando para que pareciera convincente. Ahí está la dedicatoria. Creo que ambos merecemos premios por nuestra creatividad a la hora de evitar el trabajo. De acuerdo. Esperemos que nuestros jefes no estén viendo esta conversación. Lección 223. El alimento más importante. Hola Anna, si solo pudieras comer un alimento por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Esa es una pregunta difícil, John. Pero creo que tendría que elegir pizza. Hay tantos ingredientes y variaciones diferentes que nunca me aburriría de ellos. Buena elección. Tendría que optar por los tacos. Son versátiles, deliciosas y siempre puedes mezclar los rellenos y las coberturas. Sí, los tacos definitivamente están en segundo lugar para mí. Pero, ¿qué pasa con el desayuno? No podría vivir sin tortitas y gofres. Entiendo tu punto de vista. Pero creo que aún puedo comer tacos para el desayuno, así que ya estoy cubierto. Ah, sí. El taco de desayuno, un verdadero clásico de Texas. Pero, ¿qué pasa con el postre? No podemos olvidarlo. Oh, tienes razón. Nunca podría dejar el helado. Es el dulce perfecto y hay muchos sabores para elegir. Estoy de acuerdo, el helado es imprescindible. Parece que tendremos que conformarnos con toda una vida de pizza, tacos, tortitas, gofres y helado. Oye, no me quejo. Me suena a una vida bastante deliciosa. Lección 224. El chiste más gracioso que te sabes de memoria.
Hola Anna, ¿cuál es el chiste más gracioso que te sabes de memoria? Oh, tío, esa es una pregunta difícil. Se me da muy mal recordar los chistes. ¿Qué tal si vas primero? Bien, he aquí una. ¿Por qué la bicicleta no podía sostenerse sola? Porque tenía dos ruedas. Esa es buena. Vale, aquí hay una que recuerdo. ¿Por qué el tomate se puso rojo? Porque vio el aderezo para ensaladas. Me gusta eso. Aquí hay otro. ¿Por qué el espantapájaros ganó un premio? Porque era sobresaliente en su campo. Muy buena. Bien, este es mi siguiente chiste. ¿Por qué los científicos no confían en los átomos? Porque lo inventan todo. Me encanta. Vale, una más. ¿Por qué las hormigas no se enferman? Porque tienen pequeños cuerpos de hormigas. Eso es divertidísimo. Creo que tenemos futuro como comediantes, John. De acuerdo. Pero por ahora, sigamos contándonos chistes. Lección 225. Personaje ficticio. Hola Anna, si pudieras cambiar vidas con cualquier personaje de ficción, ¿quién sería? Esa es una pregunta difícil. Creo que tendría que elegir a Hermione Granger de la serie Harry Potter. Es inteligente, valiente y puede hacer magia. Buena elección. Pero tendría que elegir a Tony Stark, también conocido como Iron Man. Es un inventor genial, un superhéroe y tiene un traje impresionante. Ah, ya veo. Quieres ser un filántropo multimillonario de Playboy. Exactamente. ¿Quién no querría ser Iron Man? Pero, ¿qué hay de ti, Anna? ¿Algún otro personaje con el que te gustaría cambiar de vida? Bueno, ahora que lo mencionas, creo que sería genial ser una princesa de Disney. Quizá Bella de la Bella y la Bestia otra vez, o incluso Ariel de la Sirenita. Puedo ver la apelación. Pero no te olvides de cantar y bailar. Oh, no lo olvidaré. Tendré que trabajar en mi rango vocal y en mi coreografía. Parece un plan. Quizás incluso podamos formar equipo y luchar juntos contra el crimen o contra los brujos malvados. Eso sería épico. Nuestros personajes de ficción nunca volverían a ser los mismos. Lección 226. La cosa más extraña que hayas encontrado en tu bolsillo. Hola Anna, ¿qué es lo más extraño que has encontrado en tu bolsillo? Oh, esa es buena. Déjame pensar. Una vez encontré un pequeño dinosaurio de plástico en mi bolsillo. No tengo idea de cómo llegó allí. Eso es divertidísimo. Me imagino metiendo la mano en el bolsillo y sacando un T-Rex. Sí, fue bastante aleatorio. ¿Qué hay de ti, Ion? ¿Has encontrado alguna vez algo raro en tu bolsillo? De hecho, una vez encontré una papa frita en mi bolsillo. Tampoco tengo idea de cómo llegó allí. Creo que lo puse ahí distraídamente mientras comía algo.
Eso es genial. Eres como una máquina expendedora ambulante. Sí, excepto con patatas fritas rancias. Pero en serio, fue bastante asqueroso. No recomiendo guardar comida en los bolsillos. Tomado nota. En vez de eso, me quedaré con mis dinosaurios de plástico ahí. Lección 227. Si fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu eslogan? Hola Anna, si fueras una superheroína, ¿cuál sería tu eslogan? Oh, tío, esa es una pregunta difícil. ¿Qué tal? Es hora de salvar el día, a mi manera única. Me gusta. La mía sería, la justicia nunca duerme, y yo tampoco. Muy buena. Eres como el mejor insomne que lucha contra el crimen. Sí, supongo que sí. Pero en serio, un buen eslogan es importante para cualquier superhéroe. Hace que suenes guay e intimidante. De acuerdo. Pero también tiene que ser pegadizo. No querrás que la gente olvide tu eslogan. Exactamente. Quiero decir, ¿te imaginas a Batman sin su "Yo soy Batman" o a Spider-Man sin su "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad"? De ninguna manera. Esos eslóganes son legendarios. Pero creo que podríamos hacer algo igual de impresionante si nos lo propusiéramos. De eso no me cabe duda. Podríamos ser el dúo dinámico de frases clave. Ahora estás hablando. Vamos a salvar el mundo, un eslogan a la vez. Lección 228. El peor corte de pelo. Hola Anna, ¿cuál es el peor corte de pelo que te has hecho? Oh, tío, esa es una pregunta difícil. He tenido algunos cortes de pelo bastante malos en mi época. Creo que lo peor fue cuando estaba en el instituto y decidí cortarme el flequillo. Terminaron siendo demasiado cortos y torcidos. ¿O no? Suena como un desastre. ¿Tuviste que ponerte un sombrero para ir a la escuela al día siguiente? Ojalá hubiera pensado en eso. Pero no, solo tuve que lidiar con la vergüenza de tener flequillos torcidos durante unas semanas hasta que crecieron. Siento tu dolor. Una vez tuve un corte de pelo que era demasiado corto. Parecía un bebé calvo. Oh, tío, eso es duro. ¿La gente te confundió con un recién nacido? No del todo, pero definitivamente tengo un montón de miradas raras. Creo que usé un gorro durante un mes entero para ocultarlo. Sí, los malos cortes de pelo pueden ser muy traumáticos. Pero al menos son buenas historias más adelante. Cierto. Y quién sabe, quizás algún día recordemos estos desastres capilares y nos reímos. O estremecerse. Pero de cualquier manera, todo es en nombre de la experimentación con la moda, ¿verdad? Lección 229. La mascota que te gustaría ser. Hola Anna, si pudieras tener cualquier animal como mascota, ¿cuál sería? Oh, tío, esa es una pregunta difícil.
Hay tantos animales que me encantaría tener como mascotas. Creo que me quedaría con un panda. Son tan lindos y adorables. ¿Un panda? ¿En serio? ¿No son un poco grandes y peligrosos? Quizá, pero también son adorables. Además, podría entrenarlo para que hiciera trucos y podríamos hacernos famosos en Internet. Esa es una buena idea. Creo que me quedaría con un pingüino. Son como pequeños ninjas con smoking. Oh, Dios mío, sí. Me encantan los pingüinos. Son muy graciosos y lindos. ¿Pero no necesitan vivir en climas fríos? Sí, pero podría construirle una nevera gigante o algo así. O quizás podría simplemente mudarme a la Antártida. Sí, porque vivir en la Antártida es totalmente práctico. Pero bueno, si eso significa tener un pingüino como mascota, estoy de acuerdo. Exactamente. Y podríamos tener citas para jugar con nuestras mascotas y filmarlo para Internet. Sería un éxito. Acabo de verla, Panda and Penguin Platam, la serie más linda de Internet. Lección 230. ¿Cuál es el movimiento de baile más tonto que conoces? Hola Anna, ¿cuál es el movimiento de baile más tonto que conoces? Oh, tío, hay tantos para elegir. Creo que tendría que optar por el movimiento de rociador. Ya sabes, donde extiendes un brazo y lo mueves hacia adelante y hacia atrás como un rociador. Oh, sí, esa la conozco. Es un clásico. Creo que lo más tonto que conozco es el carrito de compras. Finges que estás empujando un carro con una mano y luego alternas entre poner diferentes objetos en él. Eso es divertidísimo. Nunca había oído hablar de eso antes. Deberíamos dar rienda suelta a nuestros tontos movimientos de baile en la próxima fiesta a la que vayamos. Sí. Seremos el alma de la fiesta con nuestros ridículos movimientos de baile. Pero probablemente deberíamos practicar un poco primero para no avergonzarnos demasiado. De acuerdo. Quizá incluso podríamos idear nuestros propios movimientos originales. Como el gato atrapado en una caja o la jirafa bebé que aprende a caminar. Oh, tío, suenan increíbles. Me muero de ganas de ver qué ridículos pasos de baile se nos ocurren. Lección 231. Trabajo ridículo. Hola Anna, si pudieras tener cualquier trabajo en el mundo, pero tuviera que ser ridículo, ¿cuál sería? Oh, tío, esa es una pregunta difícil. Hay muchos trabajos ridículos por ahí. Creo que me decantaría por un siestetista profesional. Quiero decir, ¿qué tan increíble sería que te pagaran solo por tomar siestas? Eso es divertidísimo. Creo que me gustaría ser un rompeburbujas profesional. Quiero decir, ¿a quién no le encanta hacer estallar plástico de burbujas? ¿Y que te paguen por ello? Inscríbeme. Eso es genial. Creo que podrías estar en lo cierto. Incluso podríamos crear una empresa y contratar a otras personas para que nos preparen plástico de burbujas. Sí. Podríamos llamarlo Pop Till You Drop. Sería el mejor trabajo para aliviar el estrés. Me encanta. Y podríamos tener todo tipo de tamaños y formas diferentes de plástico de burbujas para que siga siendo interesante.
Exactamente. Incluso podríamos organizar una Olimpiada del envoltorio de burbujas, para ver quién puede hacer estallar más burbujas en el menor tiempo posible. Oh, tío, somos genios. Me muero de ganas de ver a dónde nos lleva este ridículo trabajo. Lección 232. La cosa más embarazosa que hayas hecho. Hola Anna, ¿qué es lo más embarazoso que has hecho en público? Oh, tío, he tenido muchos momentos embarazosos en mi vida. Pero creo que la peor fue cuando tropecé y caí en medio de una calle llena de gente. Y para empeorar las cosas, se me voló la falda y todos vieron mi ropa interior. Oh no, eso es terrible. Apuesto a que estabas muy avergonzado. Sí, quería meterme en un agujero y no salir nunca. Pero al menos ahora es una historia divertida. Sí, definitivamente es una buena historia. Creo que mi momento más embarazoso fue cuando accidentalmente llamé, mamá, a mi maestra en mitad de la clase. Oh, tío, yo también lo he hecho antes. Es muy incómodo. Sí, y lo peor fue que todos en la clase lo escucharon y se echaron a reír. Quería desaparecer. Bueno, al menos no estás solo. Todos hemos tenido una buena cantidad de momentos embarazosos en público. Eso es cierto. Solo demuestra que todos somos humanos y propensos a cometer errores tontos. Lección 233. Color importante para el resto de tu vida. Hola Anna, si solo pudieras usar un color por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Oh, tío, esa es una pregunta difícil. Me encanta usar todo tipo de colores. Pero si tuviera que elegir solo uno, me quedaría con el negro. ¿De verdad? ¿Negra? Es un poco aburrido, ¿no? Lo sé, lo sé. Pero, escúchame. El negro va con todo y siempre está de moda. Además, adelgaza. Supongo que es verdad. Pero creo que me gustaría ponerme algo más colorido. Probablemente optaría por el verde. ¿Verde? Es una elección interesante. ¿Por qué verde? No lo sé, me gusta mucho el color. Es relajante y apacible. Además, me recuerda a la naturaleza. Esa es una buena idea. Y supongo que si te vistieras de verde todo el tiempo, la gente empezaría a asociarte con ese color. Sí, yo sería el hombre verde. Me encanta. Podríamos iniciar una tendencia y cada uno podría elegir su propio color para el resto de su vida. Esa es una gran idea. Podríamos llamarlo el desafío del color. Creo que estamos en lo cierto. Las posibilidades son infinitas. Lección 234. Lo más divertido que te ha pasado en una cita. Hola Anna, ¿qué es lo más divertido que te ha pasado en una cita? Oh, tío, he tenido algunas citas muy divertidas en mi vida. Pero creo que la más divertida fue cuando mi pareja accidentalmente derramó su bebida sobre sí mismo. Oh no, eso es terrible.
¿Estaba bien? Sí, estaba bien. Pero lo mejor fue que trató de actuar con calma y actuar como si nada hubiera pasado. Se quedó ahí sentado con la camisa mojada y fingió que todo estaba normal. Eso es divertidísimo. ¿Lo denunciaste por ello? Por supuesto que sí. No podía dejar de reírme. Pero era un buen deportista al respecto y acabamos pasándolo muy bien. Me alegra oír eso. Creo que lo más divertido que me ha pasado en una cita fue cuando fuimos a ver una película y accidentalmente me senté en el asiento equivocado. ¿O no? ¿Qué pasó? Bueno, el teatro estaba bastante lleno y pensé que había encontrado nuestros asientos. Pero resultó que me había sentado en el asiento de otra persona. Eso es embarazoso. Sí, y para empeorar las cosas, la persona en la que estaba sentado era un tipo muy grande. Empezó a gritarme y tuve que levantarme torpemente y moverme a otro asiento. Oh, tío, eso es divertidísimo. Apuesto a que estabas muy avergonzado. Sí, lo estaba. Pero después se convirtió en una historia divertida. Lección 235. Si pudieras tener algún superpoder por un día. Hola Anna, si pudieras tener algún superpoder por un día, ¿qué harías con él? Esa es una pregunta difícil. Creo que querría el poder de la telequinesis. Quiero decir, imagínate todas las cosas que podría hacer sin mover un dedo. Sí, eso estaría muy bien. ¿Qué harías con él? Bueno, empezaría limpiando mi apartamento sin tener que limpiarlo físicamente. Luego, usaría mis poderes para mover cosas y molestar un poco a la gente. Eso suena muy divertido. Creo que si tuviera un superpoder por un día, querría el poder de la supervelocidad. Oh, esa es buena. ¿Qué harías con él? Bueno, primero que nada, batiría todos los récords de los Juegos Olímpicos. Y luego, utilizaba mi velocidad para correr por el mundo y ver todos los lugares que siempre he querido ver. Eso suena increíble. Pero, ¿qué pasa con el trabajo? ¿No querrías usar tus poderes para salir adelante en tu trabajo o algo así? No, no lo creo. Prefiero usar mis poderes para cosas divertidas. No puedo discutirlo. Los superpoderes deben usarse para divertirse, no para trabajar. Lección 236. La cosa más extraña que hayas visto hacer a alguien en su auto. Hola Anna, ¿alguna vez has visto a alguien hacer algo muy raro en su auto? Sí, de hecho lo he hecho. Una vez vi a un tipo intentando cepillarse los dientes mientras conducía. ¿Hablas en serio? ¿Cómo se las arregló para hacerlo? No tengo ni idea, pero tenía un cepillo de dientes en una mano y una botella de agua en la otra. Se metía agua en la boca y la escupía por la ventana. Eso es ridículo. Una vez vi a una mujer maquillándose mientras conducía. Oh, yo también lo he visto.
Siempre me he preguntado cómo la gente puede hacer eso sin estrellarse. Sí, es bastante peligroso. Pero, ¿alguna vez has visto a alguien hacer algo realmente extraño, como bailar o cantar en su auto? De hecho, ahora que lo mencionas, una vez vi a un tipo bailando breakdance en su auto. De ninguna manera. ¿Cómo es eso posible? No tengo ni idea, pero lo hizo de verdad. Llevaba puesto el cinturón de seguridad y todo. Eso es increíble. Creo que deberíamos empezar una competición para ver quién puede detectar la cosa más extraña en el coche de alguien. Me apunto. Pero debemos tener cuidado de no estrellarnos mientras buscamos. Lección 237. Si solo pudieras ver un programa de televisión por el resto de tu vida. Hola Anna, si solo pudieras ver un programa de televisión por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Esa es una pregunta difícil. Creo que tendría que ir con Friends. ¿De verdad? ¿Por qué Friends? Porque es divertidísimo y nunca pasa de moda. Además, hay tantos episodios para ver que probablemente podría verlos el resto de mi vida y no aburrirme nunca. Eso es cierto. Creo que tendría que elegir The Office. Por supuesto que lo harías. ¿Por qué The Office? Porque también es divertidísimo y hay muchos episodios para ver. Además, siento que podría identificarme con algunos de los personajes. Sí, ya lo veo. Pero, ¿y si tuviéramos que ver el mismo programa de televisión durante el resto de nuestras vidas? Eso sería interesante. Tendríamos que comprometernos. Vale, ¿qué tal si nos comprometemos y elegimos un programa que nos guste a los dos, como Parks and Recreation? Perfecto. Así no nos cansaremos y podremos verla juntos. Sí, y también podemos citar todas las líneas divertidas juntas. Lección 238. Si pudieras tener a cualquier celebridad como tu mejor amiga, ¿quién sería? Hola Anna, si pudieras tener a una celebridad como tu mejor amiga, ¿quién sería? Esa es una pregunta difícil. Hay muchas celebridades geniales por ahí. Creo que elegiría a Jennifer Lawrence. Parece que sería divertidísimo salir con ella. Oh, sí, definitivamente puedo verlo. Siempre es tan realista y divertida en sus entrevistas. Exactamente. Además, parece que estaría dispuesta a cualquier cosa. ¿Qué hay de ti? ¿Quién sería tu mejor amigo famoso? Creo que elegiría a Dwayne The Rock Johnson. Parece un tipo genial. Y siempre hace cosas divertidas como publicar vídeos de ejercicios y cocinar en Instagram. Esa es una gran elección. Definitivamente es una de las celebridades más entretenidas que existen. Además, siento que me apoyaría en cualquier situación. ¿Quién no querría tener un amigo como The Rock? Muy cierto. Podemos soñar, ¿verdad? Lección 239. Sobre el buen tiempo. Hola Anna, ¿qué tiempo hace hoy?
Es fantástico. El sol brilla, hay una ligera brisa y no hace demasiado calor ni frío. El clima es perfecto, si me preguntas. Sí, está muy bien afuera. Me encanta cuando hace buen tiempo. Me dan ganas de salir y hacer algo divertido. Lo mismo aquí. Siento que debería aprovechar este buen tiempo, pero ni siquiera sé qué hacer. Siempre podríamos hacer un picnic o ir de excursión. O podríamos simplemente sentarnos afuera y disfrutar del sol. Oh, un picnic suena bien. Podría traer algunos sándwiches y fruta, y podríamos disfrutar del aire libre mientras comemos. Eso suena perfecto. Hagámoslo. Genial. Siempre es un buen día cuando el tiempo está de nuestro lado. Lección 240. Volver pronto a casa. Hola Anna, he oído que volverás pronto a casa. ¿Cómo te sientes al respecto? Sí, mañana vuelvo a casa. Honestamente, estoy un poco deprimida. Me lo he pasado muy bien aquí y no quiero que acabe. Sé lo que quieres decir. Siempre es difícil decir adiós a un viaje o unas vacaciones divertidas. Definitivamente. Pero lo bueno es que tengo ganas de volver a ver a mi familia y dormir en mi propia cama. Sí, es verdad. Y siempre puedes planificar otro viaje o aventura para el futuro. Muy cierto. Ya estoy pensando a dónde quiero ir después. Quizá vaya a visitarte a tu ciudad natal. Eso sería increíble. Podría enseñarte los alrededores y llevarte a los mejores lugares locales. Parece un plan. Siempre es divertido tener un guía local. Suscríbete a nuestro canal. Y mira más vídeos de nuestro canal.